Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este momento una suma de vectores aplicando la ley del seno y del coseno. ¿Sí? Como vemos allí graficado, tenemos dos vectores. El vector A, que tiene un módulo de 21 unidades, y el vector B de 19, ¿sí? Y con diferentes inclinaciones y dirección, ¿verdad? Entonces, lo que queremos en este momento es hallar un módulo resultante, un vector resultante de la suma de estos dos vectores. Primero entendamos por qué sería necesario aplicar o saber, en este caso, el vector resultante. Vamos a suponer que un móvil, ¿sí? Puede ser, supongamos que un barco parte desde este punto origen, ¿sí? Vamos a suponer que aquí está el barquito, parte desde un punto origen, ¿sí? Sí, y recorre 21 kilómetros y llega hasta este punto, el punto que tenemos aquí, ¿verdad? Luego decide dirigirse a esta dirección que indica 18.4 hacia el sur, hacia abajo, ¿verdad? Y al este, ¿ya? Y avanza 19 kilómetros más. El barco llega hasta este punto. Ahí está el barco. Vamos a suponer que en ese momento el barco presenta un imperfecto y se comunica a la central de donde salió, ¿sí? La persona que va a auxiliar necesita dirigirse hacia donde está el barco. Para eso, pues le va a pedir las coordenadas. La persona obviamente ya no va a hacer el mismo recorrido que hizo originalmente el barco, no se va a dirigir por este camino. Va a hacer lo más obvio es tomar otra ruta que le permita llegar directamente hasta donde se encuentra el barco, ¿sí? Que sería de esta manera. Ya esto es lo que nosotros llamamos el vector resultante, ¿sí? Justamente eso es lo que queremos saber para que esta persona llegue de manera eficaz, rápida a auxiliar al barco. Necesita conocer cuál va a ser el módulo que va a recorrer y lo más importante, ¿no? La dirección hacia dónde debe dirigirse, que sería justamente el ángulo que está aquí. Bien, para eso vamos a aplicar la ley del seno y la ley del coseno. Vamos a hallar en primera instancia el módulo del vector resultante. Vamos a aplicar la ley del coseno y allí nos indica lo siguiente. El vector resultante es igual, dice la ley, a la raíz cuadrada de los módulos de los otros dos vectores al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado. Y a eso le restamos el duplo del producto de los dos vectores por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Esa sería la fórmula que deberíamos aplicar, teniendo en cuenta que aquí nosotros ya tenemos el módulo del vector A y el módulo del vector B, pero nos faltaría por conocer el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Cuál será el ángulo que forman estos dos vectores? Pues justamente el que estamos aquí señalando. Este sería el ángulo que necesitamos, pero no lo tenemos a simple vista. Pero lo podemos conseguir, ¿sí? Haciendo un pequeño análisis podemos obtener cuál será ese ángulo que nos está pidiendo el problema. Para eso vamos a trazar unas líneas rectas de los vectores imaginarias para suponer que siguen, ¿no? Para de esta manera determinar cuál será el ángulo, ¿no? El ángulo que yo necesito, vamos a ponerlo más claro, es el ángulo que sale de aquí, ¿sí? Este es el ángulo que necesitamos, ¿verdad? Que no lo tenemos. Ahora, vamos a poner unas líneas a los otros vectores para ayudarnos mejor y encontrar ese ángulo. Ya sabemos que esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí va a medir 18.4 porque ya me lo da el ejercicio. Este pedacito que está aquí son 18.4. Ahí tenemos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el pedazo que tenemos acá arriba que está en amarillo, si lo pueden observar, esto que está aquí, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está acá originalmente del primer vector. ¿Sí lo pueden observar?
¿verdad? Vamos a ponerlo también amarillo acá abajo para que lo puedan observar mejor. Mire, este vector original que está aquí, que me habían dado el ángulo 64.7, este vector es el mismo vector que se formó acá arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que el ángulo que tenemos acá arriba, el primero, va a ser también de 64.7 que me daba el problema, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden observar todo este ángulo que está aquí, vamos a ponerlo de un color rojo, todo este ángulo que está aquí, ¿sí? Es llano, es un ángulo llano que debería darnos 180 grados. Entonces, la suma de este ángulo de aquí, del primero, vamos a ponerle aquí un número, primero, más el segundo que tenemos acá, más el tercero que me debe dar acá abajo, que es el que me interesa, tiene que darme un total de 180 grados, ¿sí? Esa es la parte más importante. Entonces, vamos a sumar en este momento 64.7 más 18.4, y eso me da 83.1, ¿verdad que nos dio eso? Y le vamos a restar 180 para ver justamente el otro pedazo, el tercero, que es el faltante. Entonces le restamos de 180 y me va a dar 96.9. Quiere decir que el ángulo que va aquí en el tercero, ¿no? En el tercero es de 96.9 grados. ¿Sí? Ese va a ser nuestro ángulo interno entre los dos vectores A y B, que es justamente el que me está pidiendo la regla, ¿sí? Una vez que encontramos el ángulo, ahora sí podemos aplicar el procedimiento, ¿verdad? Y vamos a reemplazar los valores. El vector A es 21, lo podemos observar aquí. El vector A es 21, le elevamos al cuadrado. El vector B nos dan acá es 19, lo elevamos al cuadrado y ahora le aplicamos el duplo del primer vector, que es 21, por el segundo, que es 19, ¿verdad? Y a eso le multiplicamos el coseno de 96.9 grados, ¿sí? Bien, ahora solamente hay que resolver esa parte de allí y con eso obtenemos nuestro resultado. Entonces, si usted eleva al cuadrado esto y luego el 19 está en el cuadrado y lo suma, le va a dar 802. Luego, si ustedes resuelven aquí coseno de 96.9, le va a dar menos 0.12. Y esto multiplicado le va a dar 798. Multiplicado por el 0.12 que me da ya, y como sale negativo, me va a quedar más 95.76. Lo estamos haciendo un poquito más abreviado para que podamos avanzar un poco más rápido, ¿sí? Y luego sumando esto dos nos va a quedar 897.76, y resolviendo esa raíz pues me va a quedar 29.96, pues que ya sería 30 kilómetros. Eso es lo que va a recorrer el otro barco que va a auxiliar al primero, ¿sí? Ahora vemos la dirección, que esa es la parte que nos interesa también, hacia dónde se va a dirigir. Lo vamos a hacer con la ley del seno. ¿Qué le parece? La ley del seno, que nos indica, si recordamos, indica que los lados son directamente proporcionales, ¿verdad? Igual que sus ángulos. Por ejemplo, el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Y eso también va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo C. ¿Ya? Ahora, en este caso, nosotros tenemos que ver cuál nos interesa, ¿sí? Como yo tengo ya el ángulo encontrado del, digamos que este es el lado C porque este es el lado A, este es el lado B, entonces este vendría a ser como el C. Entonces yo tengo el lado C ya que lo encontramos aquí, ¿sí? Y el ángulo también ya lo tenemos porque es los que están opuestos, ¿sí? El ángulo C, el lado C trabaja con el ángulo C, que es el que está frente. Entonces, como yo quiero saber este ángulo de aquí, y ese sería, habría que restarle al 64.7 que me dieron originalmente
pero necesito conocer entonces el ángulo de aquí al frente, el ángulo que está al frente del lado B. ¿Sí, no? ¿Sí lo ven? Están frente, el lado B está frente a este ángulo. Entonces, este es el ángulo que necesitamos encontrar. ¿Sí? Vamos a ponerle el ángulo B. Entonces, vamos a trabajar con B y C, que es lo que me conviene en este momento. Vamos a reemplazar. El lado B, ¿cuánto dice que vale? 19. ¿Sí, no? Y el ángulo B, eso es lo que no sabemos, entonces le vamos a poner seno de B. Y es igual al lado C, que es el que encontramos. Acuérdense que C es el vector resultante, que vale 30. Y, sobre el seno del ángulo C, que es el que está al frente, que ya sabemos que es 96.9. 96.9. Listo. Despejamos el ángulo B, que es lo que queremos saber. Y haciendo esta resolución me va a quedar que el ángulo B, seno de B, va a ser igual a 0.62. Y el ángulo B, shift seno, es igual a 38.95. 38.95 grados. Ese es el ángulo B. ¿Sí? El ángulo que estaría acá adentro. ¿Ya? Ahora, si el otro barco que va a auxiliar necesita saber el ángulo de aquí para poderse dirigir, pues bueno, solamente habría que restarle a 64, ¿verdad? A 64.7, 64.7. Le resta el ángulo que encontramos de 38.95 y eso me queda 25,75. Sería el ángulo con que debe salir. 25,75 grados. Y eso es todo. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima.